Juan Ramón Larrubia, en representación del servicio digestivo. Nos va a hablar sobre metformina como factor protector frente al carcinoma hepatocelular en la hepatitis crónica. Muchas gracias, buenos días. Yo a continuación os voy a presentar los datos preliminares de un estudio multicéntrico que se está haciendo entre diferentes hospitales de España. Aquí os voy a presentar los datos que hemos incorporado desde Guadalajara, desde Alcorcón y desde el Hospital de Sitges, y estamos pendientes de los datos del Hospital Clínic de Valencia para completar el estudio. El trabajo tiene como mayor novedad el papel de la metformina frente al carcinoma hepatocelular después de la respuesta virológica sostenida en pacientes tratados de la hepatitis C, pero es un estudio que explora distintos factores que pueden estar asociados al desarrollo del hepatocarcinoma, porque el paradigma del desarrollo de hepatocarcinoma ha cambiado después de la curación de la hepatitis C y la incidencia está bajando y ya no es tan coste eficaz la ecografía, y sería ideal tener una serie de factores que nos permitieran predecir qué pacientes son los que están en riesgo y a los que hay que hacerles el despistaje. Cuando un paciente se infecta por el virus de la hepatitis C, va a tener una historia natural en la que progresivamente va a ir desarrollando fibrosis y va a ir pasando por distintos estadios en los cuales pues primero va a estar asintomático, luego va a estar compensado y finalmente pues se va a descompensar, y con el tiempo pues va incrementándose el riesgo de hepatocarcinoma. Hoy en día, si cambiamos la noxa que está produciendo esta inflamación, en este caso si eliminamos el virus de la hepatitis C, este comportamiento dinámico se puede revertir y el paciente se puede recompensar y puede ir disminuyendo el riesgo de hepatocarcinoma. En este estudio de desarrollo de hepatocarcinoma, de supervivencia libre de hepatocarcinoma, en función de si el paciente ha tenido respuesta virológica sostenida o no la ha tenido, y si tiene cirrosis o no la ha tenido, podemos ver cómo disminuye la tasa de incidencia. Este serían los pacientes que son cirróticos, que no han respondido y tienen una tasa de incidencia mucho más alta que los pacientes que sí que han respondido, y lo mismo ocurre con los pacientes no cirróticos, que al responder pues la tasa de desarrollo de hepatocarcinoma prácticamente desaparece. A lo largo de estos años, en todos los hospitales en España, desde que se aprobaron los agentes antivirales directos, hemos tratado muchísimos pacientes con hepatitis C. Esta es la cohorte de nuestro hospital en la última década, y podemos ver pues cómo hemos tratado más de 600 pacientes actualmente, y esto está conduciendo a que nuestras consultas se están transformando en consultas de pacientes cirróticos y precirróticos que necesitan seguimiento al haber eliminado el virus de la hepatitis C. De tal manera que en la cohorte que os voy a presentar, estos son los 1.500 pacientes que hay incluidos, prácticamente el 50% son pacientes cirróticos o precirróticos que, según las guías clínicas, pues van a necesitar un seguimiento ecográfico semestral. Pero esto no se sabe realmente si es muy coste efectivo. Aquí tenemos un estudio publicado recientemente en el Journal of Hepatology, en el que podemos ver lo que ocurre si a estos pacientes no se les sigue o se les sigue. Estos son pacientes cirróticos seguidos durante 20 años, estos pacientes precirróticos seguidos durante 10 años, y en azul clarito se ve la mejora en el diagnóstico en situaciones tempranas del hepatocarcinoma. Vemos cómo disminuyen los casos diagnosticados avanzados y disminuirían los casos intermedios y tempranos. Lo que pasa es que esto, según este estudio, pues tiene una eficacia relativa, ya que está en torno a los $150.000 por año con calidad de vida. Si nos vamos a las guías clínicas europeas, que son del 2018 y que probablemente tendrán que actualizarse, como vemos, la evidencia de lo del despistaje del hepatocarcinoma es baja, y la recomiendan de manera fuerte en los pacientes cirróticos en estadios compensados o descompensados inicialmente, como los A y B, y los pacientes que tengan un estadio C, que estén en espera de trasplante, y que en los pacientes que son F3 pues tengamos estos factores de riesgo que ahora os contaré, que hemos analizado nosotros, u otros factores de riesgos que nos puedan
ayudar a discriminar cuáles pacientes están en más riesgo. Aquí nos habla de la hepatitis B, en la que ya hay factores como el PAGB que se puede utilizar para individualizar los pacientes. A lo largo de la charla veréis que hablaremos de la metformina. A la metformina se le ha dado diferentes funcionalidades antitumorales, afectando a distintos aspectos de la biología del tumor, y ya se ha demostrado o se ha sugerido en diferentes cánceres, como aquí estoy hablando del de colon o el de próstata, que puede ser un agente adyuvante que disminuya el riesgo del desarrollo de cáncer. Aquí tenemos la disminución de la tasa de recurrencia de un cáncer de colon, el aumento de la supervivencia global y de la supervivencia relacionada con el tumor. Y probablemente pues, en el hepatocarcinoma también pueda tener un efecto beneficioso. Dentro de todas esas actividades que puede tener la metformina principalmente lo que va a hacer es que cambia el metabolismo de la célula se va a volver una célula catabólica en vez de ser anabólica, que los tumores pues, tienen un metabolismo principalmente anabólico basado en la glucólisis para desarrollarse y proliferar, y esto pues, no beneficiaría al tumor transformarle ese metabolismo hacia un perfil catabólico, y además la respuesta inmunológica también mejoraría al favorecer en estas células antitumorales el fenotipo más catabólico. Lo que hace básicamente es que inhibe la vía de PI3K-AKT-mTOR, que es la que va a inducir un metabolismo más anabólico, potenciando la activación de la enzima AMPK. Nosotros en células tumorales esto no lo hemos visto, pero sí que lo hemos estudiado en la respuesta celular citotóxica específica contra el virus B, no utilizando la metformina, pero sí utilizando la interleuquina 15, que tiene también un papel similar sobre esta vía PI3K-AKT-mTOR, inhibiéndola. Aquí en esta diapositiva que os presento pues son datos de nuestro laboratorio, en el que estamos viendo los linfocitos precursores de la respuesta inmunológica, que están representados en distintos colores según el tratamiento que le hemos ofertado al linfocito. Tenemos como control la rapamicina, que es un inhibidor completo de mTOR, tenemos la interleuquina 2, que es lo que en condiciones fisiológicas activa el linfocito, y tenemos la interleuquina 15, que tendría ese papel de modulador de la vía de mTOR. Si vemos la intensidad de la activación de la proteína ribosomal fosforilada S6, que es una proteína que se activa al activarse la vía PI3K-AKT-mTOR para que la célula tenga un ribosoma que produzca más proteínas cuando está activada, podemos ver que al bloquearla con rapamicina la intensidad que calcula el citómetro es de 26, prácticamente nula, y se mantiene así durante todo el tratamiento, o sea, la vía está completamente bloqueada. Cuando damos interleuquina 2, tenemos aquí un pico de 362, si lo leo bien, pero luego ya va bajando a 80 y se mantiene bajo durante el resto de la estimulación de los linfocitos, y en cambio la interleuquina 15 induce una activación de la vía PI3K-AKT-mTOR mucho más moderada, pero sostenida en el tiempo, haciendo a la célula más catabólica y haciendo que funcione mejor el metabolismo mitocondrial, que es lo que vemos aquí en la otra parte de la diapositiva. Estamos viendo tres facetas de la activación del metabolismo mitocondrial. Uno es la fosforilación oxidativa, y aquí tenemos un transportador de ácidos grasos a la mitocondria, que es TP2-1A, y vemos como cuando damos interleuquina 15 mejora. También estamos viendo cómo disminuye la glucólisis, porque el transportador de glucosa, que es GLUT1, también disminuye, la célula necesita menos glucosa para funcionar, y además estamos viendo que la célula tiene más mitocondrias porque aumenta la biogénesis mitocondrial medida a través de la proteína esta PGC1, que es un factor que favorece la producción de mitocondrias. Y esto se traduce finalmente, aunque no lo pongo aquí por falta de tiempo, en que las células efectoras, en este caso contra los linfocitos B, y probablemente ocurría igual en los tumores, pues son funcionalmente mejores y serían capaces de también luchar contra el tumor. Así que la metformina tendría dos papeles. Por un lado, va a dificultar la proliferación de las células tumorales al alterar el metabolismo glucolítico más anabólico, y va a mejorar en este metabolismo catabólico, en la respuesta inmune específica contra el tumor, su funcionalidad para destruir las células tumorales. Entonces, dicho esto como introducción, pues resumiendo un poco estas ideas, lo que tenemos que tener en cuenta en este estudio es que el riesgo de hepatocarcinoma no desaparece completamente, pero sí que disminuye después de alcanzar la respuesta biológica sostenida, y que vamos a tener distintos espectros de pacientes a los que antes considerábamos que eran candidatos a un seguimiento,
por el riesgo de hepatocarcinoma, que probablemente ahora ya no tienen ese riesgo establecido. Las guías todavía no están actualizadas, por lo menos las europeas, y recomiendan que tanto los F3 como los F4 deben seguir un seguimiento semestral, pero ya la guía americana considera que los F3 probablemente no sea coste efectivo. El caso es que todavía no tenemos marcadores que nos permitan seleccionar dentro de esos pacientes F3 cuáles son los que tienen más riesgos o menos riesgos. Así que los objetivos de este estudio era analizar los posibles riesgos de hepatocarcinoma que tenían los pacientes con hepatitis crónica por virus C después de haber desarrollado respuesta virológica sostenida, sobre todo prestando atención a aquellos que podrían ser modificables desde un punto de vista clínico para disminuir el riesgo y también para poder seleccionar fácilmente en las consultas a los pacientes que deben recibir ese seguimiento semestral con ecografía para ver si desarrollan hepatocarcinoma, y también nos íbamos a centrar en analizar el posible papel que pudiera tener la metformina. Para eso, hasta ahora, hemos reclutado 1.528 pacientes. El estudio va a llegar a 3.000 porque el Hospital Clínic va a introducir otros 1.500 pacientes que tienen ellos registrados. Es un estudio multicéntrico, es un estudio multivariante de supervivencia libre de hepatocarcinoma mediante una regresión de COS. Los pacientes fueron cogidos los datos de manera prospectiva y analizados de manera retrospectiva. Los pacientes han sido seguidos con una media de 68 meses. Se excluyeron pacientes que tenían otras causas de riesgo de hepatocarcinoma, como virus B, hemocromatosis, porfiria. Debido a la prevalencia del consumo de alcohol y el muscle D, pues estos pacientes se mantuvieron en el estudio y bueno, pues el seguimiento fue hasta que desarrollaban hepatocarcinoma o hasta la última visita clínica o hasta que el paciente fallecía por otra causa, y teníamos 54 eventos. En el estudio hemos recogido variables de fibrosis directamente o por biopsia o por fibroscan, pero para hacerlo generalizado y que se pudiera aplicar en cualquier hospital, aunque no tuviera acceso a la elastografía, pues hemos utilizado el FID4, que la Sociedad Española de Enfermedades del Hígado recomienda que en los laboratorios de todos los hospitales este cálculo matemático esté implementado para que los clínicos con una sola visualización sepan aquellos pacientes que están en riesgo de hepatopatía y se remitan a las consultas de hígado. El FID4 es una fórmula muy fácil de hacer, que tiene en cuenta la edad, la ST, las plaquetas y la LT, y va a definir 3 grupos de pacientes según la puntuación que dé esta fórmula, y podemos ver cómo cuando tienes más de 3,25 recoge a todos los pacientes F4 y pacientes F3. Luego hay una zona gris en las cuales se puede añadir el fibroscan o la biopsia hepática o hacer un APRI, y luego también nos discrimina muy bien a los pacientes que no tienen riesgo de hepatopatía. Entonces, en el modelo incluimos el FID4 para que el modelo fuera extensible a otros centros que no tienen fibroscan. Aquí tenemos la tabla 1 del estudio, en la que están incluidos los 1.500 pacientes, los 3 grupos. Podemos ver que la edad va aumentando a medida que el FID4 va aumentando. La mayoría en todos los grupos son varones los que se incluyen. El índice de masa corporal es similar en todos los grupos. El riesgo de diabetes también aumenta con la edad. El tabaco era mayor en los pacientes que estaban menos enfermos. El alcohol sí que era una tasa de consumo de alcohol baja. Hay que tener en cuenta que estos pacientes son hepatópatas que están en una consulta, a los que ya se les ha indicado el riesgo que tiene el consumo de alcohol, pero aún así, pues en los estadios de FID4 más altos todavía había un porcentaje que tenía un consumo de alcohol moderado o elevado. El fibroscan obviamente va subiendo con el FID4. Los pacientes del grupo con FID4 elevado tienen valores de 21 de FID4. Las plaquetas obviamente pues van disminuyendo a medida que el paciente empeora. La creatinina, la función renal en esta cohorte es similar en todos los grupos. El INR, como no puede ser de otra manera, pues sube con el FID4, al igual que la bilirrubina, igual que el MEL. Y la hipertensión portal pues obviamente está representada en los pacientes que tenían un FID4 elevado con un 50%. El tratamiento de metformina, que se indicaba obviamente por la presencia de diabetes tipo 2, es similar en los 3 grupos. Y el seguimiento también es similar, y la estatina, pues, por el posible efecto hepatotóxico, pues, está más representada en los pacientes con fibrosis intermedia. Lo primero pues, que nos revela este estudio es la tasa de incidencia de hepatocarcinoma después de curarte de una hepatitis C en función del FID4.
podemos ver cómo los pacientes con FIF4 elevado tienen una tasa de incidencia anual por cada 100 pacientes de 1,8 casos. Esto estaría dentro de lo que es coste eficaz. Los estudios dicen que por encima de un 1,5% es coste eficaz hacer la ecografía. En los pacientes con FIF4 intermedio y FIF4 bajo, pues va bajando obviamente la tasa de incidencia. Cuando hicimos el análisis multivariante, pues el modelo nos sale un modelo muy significativo que va a predecir muy bien los pacientes que tienen riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Hay unas variables que van a favor y otras que van a ir en contra del hepatocarcinoma. Aquí tenemos los hazard ratio que nos da el modelo y podemos ver pues cómo la edad, cuanto más mayor es el paciente por cada década, pues como aumenta un 40%. El FIF4 también, cuanto más alto es el FIF4, más riesgo de hepatocarcinoma. El tabaquismo, pues una cosa que normalmente a los pacientes cirróticos les decimos que no beban, pero a veces no nos acordamos de que no fumen, pues el tabaco es un riesgo muy alto de hepatocarcinoma en el paciente que tiene una cirrosis hepática por virus T, y la variable que sale más definitoria es la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Los pacientes con hipertensión portal tienen 17 veces más riesgo, hazard ratio de 17, con respecto a los que no la tienen, de desarrollar hepatocarcinoma. Y dentro de las variables protectoras teníamos el sexo femenino, las mujeres tenían 2 veces menos riesgo, y pacientes que estaban tratados con metformina estaban protegidos. La siguiente pregunta que nos hicimos es cómo se combinaba esto para, combinando estas diferentes variables, poder saber qué pacientes son los que están más en riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y se podrían beneficiar del seguimiento con ecografía semestral. Aquí os presento la validez del modelo. El modelo pues, tenía una área bajo la curva de 0,8 significativa, o sea, un modelo que con estas variables pues, te podía predecir la supervivencia de manera bastante ajustada que iba a tener un paciente después de estar curado de la hepatitis C sin hepatocarcinoma. Aquí tenemos las curvas de supervivencia libre de hepatocarcinoma en función del FIF4. Podemos ver en la línea azul como de los casi 600 pacientes que tenían un FIF4 bajo, prácticamente son anecdóticos los pacientes que desarrollan hepatocarcinoma. Los pacientes que tienen un FIF4 elevado, que va a incluir pacientes F4 y pacientes también precirróticos, F3, pues baja la curva de supervivencia, hay más pacientes con hepatocarcinoma, y también los pacientes intermedios con una intensidad menor. La cuestión era, dentro de todos estos pacientes, seleccionar aquellos que tenían más riesgo, porque aquí bueno, el riesgo al final es un descenso, es un 6% de pacientes con hepatocarcinoma, pero probablemente aquí hay grupos de pacientes que tienen muchísimo más riesgo de este 6%, que es lo que vamos a ver a continuación. Una de las preguntas era qué pasaba si tenían hipertensión portal. Como hemos visto, la hipertensión portal clínicamente significativa pues era la variable que tenía un hazard ratio más alto, y tener hipertensión aumenta un 25% el riesgo de tener hepatocarcinoma en un seguimiento a 100 meses. Aquí podemos ver cómo los pacientes que no tienen hipertensión portal, prácticamente casi ninguno tienen hepatocarcinoma, y pues aquí tenemos que hay casi más de un 30% han tenido hepatocarcinoma en los pacientes que tienen hipertensión portal. Así que desde un punto de vista práctico, cosas que se pueden sacar de esta diapositiva es que si tenemos un paciente en despistaje ecográfico y la ecografía no tiene una alta calidad y el ecografista nos dice que no ha visualizado bien el hígado, en estos pacientes con hipertensión portal es muy coste eficaz hacer un TAC trifásico o otra prueba, porque son los que realmente están en riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. ¿Y qué pasa con la metformina? Aquí tenemos la corte global de todos los pacientes, incluyendo desde los F0 hasta los F4, y vemos que la metformina ya nos indica que tiene un valor positivo, disminuye un 2% en la cohorte global el riesgo de hepatocarcinoma. Si lo aplicamos a los pacientes que no tienen hipertensión portal, esta mejoría no existe, pero en los pacientes que sí que tienen hipertensión portal clínicamente significativa en toda la cohorte, disminuye un 15% el riesgo. Si nos centramos en los pacientes según el FIF4, los pacientes que tienen un FIF4 menor de 3,25, o sea que no tendrían una fibrosis avanzada según el FIF4, la metformina pues tampoco produce ningún beneficio. Todas las curvas son paralelas, tomen o no tomen metformina. Pero si nos vamos a los pacientes que ya son con un F4 avanzado y vemos
cómo funciona en función de la hipertensión portal y la metformina, pues vemos que podemos ir seleccionando grupos que se van a beneficiar más del seguimiento semestral con ecografía. Para empezar, pues tener un FID4 alto ya te disminuye en estos grupos con la metformina, en este grupo de FID4 elevado, un 7% el riesgo de hepatocarcinoma. De nuevo, como veíamos en la cohorte global, si nos vamos a los pacientes que no tienen hipertensión clínicamente significativa, no es estadísticamente significativa esta diferencia, probablemente con más pacientes lo podría ser, pero donde vuelve a ser importante la metformina es en los pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, donde disminuye un 16% el riesgo de hepatocarcinoma. Así que los pacientes con FID4 alto e hipertensión portal que toman metformina están más protegidos que los que no la toman. Esto llevado a un análisis más centrado ya en el paciente con cirrosis, basado no en el FID4, sino en los datos del fibroscan o la biopsia hepática, eligiendo a esos pacientes, pues podemos ver que los pacientes que tienen cirrosis pero no tienen hipertensión portal tienen un riesgo nada desdeñable de hepatocarcinoma, pero que estaría fuera probablemente de lo que es coste eficaz, que se pone en 1,5 de tasa de incidencia anual. Esto es una tasa de 0,9, mientras que los pacientes que tienen hipertensión portal sí que la tasa de incidencia está cercana al 3%. En este grupo, si los separamos por los que toman o no toman metformina, podemos ver que los que toman metformina, aunque tengan hipertensión portal, parece que tienen una tasa de incidencia similar a la que tienen los pacientes que no tienen hipertensión portal, y en cambio los pacientes que no han tomado metformina y tienen hipertensión portal tienen unas tasas de incidencia que triplica, casi cuadriplica el riesgo de los pacientes con hipertensión portal que están en tratamiento con metformina. También se ha hecho un análisis que es muy preliminar y que probablemente será la manera en cómo ya se vaya a publicar este artículo cuando tengamos todos los datos, basado en Machine Learning, que se ha hecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Para los que no estéis familiarizados con estas gráficas, la gráfica tiene en este eje de las X hacia la derecha lo que favorece hepatocarcinoma y hacia la izquierda lo que protege de hepatocarcinoma. Y luego en colores rojo o azul está el valor de la variable. Cuando la variable es alta sale en rojo, cuando la variable tiene un valor bajo sale en azul. Entonces, por ejemplo, cirrosis hepática, que es una variable categórica que está categorizada como 0, no tener cirrosis, y 1, tener cirrosis, pues aparece cuando tienes el valor 1 en rojo, cuando tiene el valor 0 en azul. Entonces, los pacientes, aquí están puestas por orden de importancia según el Machine Learning. Lo más importante para tener desarrollo de hepatocarcinoma es tener cirrosis, que favorece el hepatocarcinoma, igual que la hipertensión portal, igual que otras variables pues, que se van a asociar con que el paciente, después de haber tenido respuesta biológica, sigue teniendo inflamación, como tener las transaminasas en el MESTRES elevadas, o el tener mayor edad, o tener la bilirrubina alta, o ser diabético. Y en cambio variables pues, que van a proteger, como ya habíamos visto nosotros en el multivariante, pues el sexo femenino que está hacia la izquierda, que vale 1 en el estudio cuando es mujer, pues el sexo femenino te protege. Tener un sodio alto pues protege, supongo pues, que está valorando indirectamente el MEL, pero también lo que sale en la cohorte global es que la metformina, cuando los pacientes toman metformina también están protegidos del hepatocarcinoma. Probablemente, aunque está en un puesto muy bajo, es porque está volviendo a ocurrir lo mismo que nos pasaba con el análisis multivariante, en que el efecto de la metformina reducía solo un 2% el riesgo de hepatocarcinoma en la población global, pero probablemente este Machine Learning habrá que hacerlo con el subgrupo de pacientes con cirrosis e hipertensión portal, viendo si los pacientes con hipertensión portal se van a beneficiar más de esta metformina, que seguramente es lo que acabemos obteniendo. Entonces, ya para finalizar, pues las conclusiones de este análisis preliminar de este estudio es que el riesgo de hepatocarcinoma no desaparece tras la respuesta biológica sostenida en los pacientes con hepatitis C, sobre todo en los pacientes con F3 y F4, aunque sí que se reduce. El grupo que más se va a beneficiar del cribado de hepatocarcinoma son los pacientes que tienen un FID4 elevado, en el que las tasas de incidencias medias están por encima de ese 1,5% que se recomienda como posiblemente coste eficaz, aunque bueno, esto hace falta hacer estudios económicos para valorarlo,
que el riesgo más importante que vemos en nuestro trabajo asociado al desarrollo de hepatocarcinoma es la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa, siguiendo del tabaco. Bueno, pues esta variable es modificable, obviamente, la edad no lo va a ser, y el FID4, pues muchos pacientes con el tiempo se van recompensando y puede ir descendiendo este FID4. La metformina, obviamente, necesita más estudios, pero es un factor que aparece como protector y que tiene una base, una evidencia previa en otros tumores que puede tener un efecto sobre la biología del tumor y sobre la respuesta inmunológica. Y en nuestro trabajo, pues si se fuera a realizar un futuro ensayo clínico, nos centraríamos en los pacientes cirróticos con hipertensión portal, porque en ellos, en nuestro estudio, podemos ver que se reduce hasta 4 veces la tasa de incidencia. Y luego, pues lo que habría que ver es en estos pacientes que tienen FID4 intermedios, realmente individualizar a los pacientes, ya que no todos ellos se benefician del despistaje semestral de hepatocarcinoma, y lo que hemos visto, no en el multivariante, en datos en el Kaplan-Meier que no presento aquí, es que estos pacientes, si desarrollan hepatocarcinoma, lo hacen en los primeros años, 2-3 años, después la curva se aplana y probablemente pues esa variable del tiempo también habría que tenerla en cuenta. Y ya para finalizar, pues dar gracias a todos los hospitales que no están aquí, y sobre todo a mis compañeros del Grupo de Investigación Transnacional en Inmunología Celular que han participado, y también a Eva Martínez, una estudiante de sexto de medicina que incluyó muchísimos pacientes en su trabajo de fin de grado, que fue el inicio de este estudio. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta?